El nuevo coronavirus COVID-19 apareció en China en diciembre de 2019. En España, el primer caso se detectó a finales de enero. Para contenerlo es necesario que todos nos comportemos de forma responsable. Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos y sensación de falta de aire. Normalmente los síntomas son leves. Los casos más graves se dan en personas mayores o que tienen alguna enfermedad, por ejemplo, del corazón, del pulmón o problemas de inmunidad. Siguiendo estas sencillas recomendaciones, evitaremos que el nuevo coronavirus se propague. Lávate las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con la parte interna de tu brazo. Usa pañuelos desechables y tíralos tras su uso. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su transmisión. Y no viajes si no es imprescindible. Este es un problema global. En España, como en todos los países, estamos realizando un gran esfuerzo de coordinación y cooperación para su control y contención. Sigue las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y de las autoridades sanitarias de tu comunidad autónoma. Juntos vamos a conseguirlo. Buenas, Rubén. Bueno, Agustín, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo van pasando estos días de aislamiento? Van pasando. Van pasando, ¿no? Van pasando. Y vosotros, todo lo que nos estáis aquí siguiendo por el chat de Radio Sol, contadnos un poco cómo estáis pasando estos días y si se está haciendo pesado. Ya hemos hecho las 2 primeras semanas, ya hemos cumplido la primera parte del aislamiento y ahora estamos en la prórroga de otras 2 semanitas, así que habrá que echarle un poco de paciencia a la cosa. Pues sí, habrá que echarle un poquito de paciencia y muchísima fuerte y salud mental para llevarlo. Pues sí, pues sí. Hoy os traemos un tema muy interesante, la verdad que es un tema un poco terrorífico, era uno de los temas que estaba planteado para hacer un programa con él, pero visto que esto se está alargando más, pues bueno, va a ser cortito, ya sabéis, conocéis el formato este de conexión frecuencia oculta, que no es tan largo como los programas en sí, va a ser más cortito, pero va a estar muy bien de contenido. Y es que esta noche os hablamos de los visitantes de dormitorio. Esos visitantes que muchas veces, pues, hay cientos, miles de casos alrededor del mundo, da igual la cultura o del país que sea, que nos hablan de estos visitantes que muchas veces hacen presencia en el pasillo de tu casa o lo más terrorífico, a los pies de la cama. Y es que de estos visitantes, yo la verdad es que tengo hecho un pequeño esquema de los 6 más comunes. Así que hablaré de algunos, haremos alguna pausa, comentaremos los más importantes y sobre todo lo más reseñable es que lo tengo en orden de número de casos que se han producido de menor a mayor. El primero que comente será de estos 6 el que menos se da hasta el primero que será el que más común es alrededor del mundo. Muy bien, yo te traigo aquí hoy un visitante de dormitorio, se podría decir también, que es muy, muy específico y que se da en muchas partes del mundo y en muchísimas culturas. Y la verdad es que tiene su intriga y un misterio enorme lo que rodea a esta figura o a este ser. Pues bueno, vamos a, sobre todo, pediros a los que nos estáis siguiendo aquí a través del chat de Radio Sol que nos comentéis si habéis tenido alguna vez alguna experiencia con alguna sombra o con algún visitante de dormitorio, como popularmente es conocido. Queremos saberlo, y aunque sabéis que esto lo grabamos nosotros por la tarde, porque esto se va a emitir a las 11, nosotros estamos conectados en el chat y iremos contestando y participando con vosotros. Así que vamos a empezar con el sexto en el ranking de fenómenos, o sea, de casos que se producen alrededor del mundo, y no es otro que la niña, ¿no? Típico este de la niña. La verdad es que este de la niña se da más bien poco, por eso está en el sexto lugar, y es que este de la niña suele ser la presencia de exactamente, precisamente eso, una niña a la que se le puede ver normalmente un vestido de siglo XVII al siglo XIX, vestido de época,
y al que se le suele apreciar la cara y algunas veces parte de las manos e incluso muy detallado el vestido que lleva. Normalmente suele ser un vestido blanco y suele mostrar una tez pálida. Esta niña normalmente se suele ir acompañada de alguna frase, ¿no? De algunos murmullos que dan un mensaje un poco tétrico, ¿no? Como me mataron o aquí morí yo, como quizás queriendo conectar con alguien que le ayude a solucionar pues su muerte trágica que tuvo en vida. Eso me recuerda muchísimo. ¿Te acuerdas del programa que hicimos que estuvimos hablando del audio que se coló en la cadena de radio sobre una niña que decía lo mismo? Exactamente. Ayuda, ayuda, me quemo, creo que era abuelita también decía, y se Sí, decía que se aparecía la figura de una niña y precisamente decía eso, que ahí murió ella y murió quemada, pobre. efectivamente. Luego, el caso número 5 puede ser quizás el caso que menos conozcamos, aunque está el número 5, o sea que se da más que la presencia de la niña alrededor del mundo. Y es que este caso es el de las larvas y los parásitos. La verdad es que es algo bastante extraño, ¿no? Porque en este caso son, por la gente que lo ha estudiado en profundidad, son larvas, seres astrales, que están en otro plano dimensional diferente al nuestro, que se suelen presentar en forma de o larva o de ser octópodo, como un cangrejo o una araña. La verdad es que estos seres lo que hacen es que se aprovechan de cuando alguien está bajo de energía, en un estado de moral bajo, y lo que hacen es aprovecharse de ese estado energético bajo para parasitarlo. Y esta gente muchas veces pues enferma, incluso está 1 o 2 semanas en cama sin que los médicos encuentren una explicación médica a qué es lo que le pasa, a qué problema físico tiene, ¿no? Y por qué es lo que lo tiene tumbado en la cama cuando las pruebas aparentemente dan que están sanos. Pues esto normalmente las personas sensitivos son las personas que suelen ver estas presencias, que saben identificarlas, son las pocas que pueden ayudar a una persona que está parasitada por este tipo de seres. Pues muy curioso, la verdad que no he oído muchas historias de larvas y parásitos octópodos, pero oye, muy interesante. No sé si sería posible quizás buscar alguna animación o Sí, retrato. buscaremos, exactamente, buscaremos imágenes y si las podemos meter, pues las iréis viendo conforme hablemos de las distintas Claro. presencias y los distintos casos. Iremos haciendo un poco de ese trabajo. Eh, Luego, la verdad es que podemos encontrarnos con que es un caso que se da poco, pero se da más, por ejemplo, que la niña, que sí es más conocido. Pero alrededor del mundo están más registrados casos de larvas y parásitos que de la niña, por ejemplo. Luego nos encontramos con el puesto número 4 y es la presencia o la aparición del monje, llamado monje. Esto suele ser una persona mayor, un señor mayor, alguien anciano, que viste una túnica o viste unos hábitos de, pues, de sacerdote o de monje. De ahí, bueno, de ahí le proviene el nombre a esta aparición. Normalmente algo que es típico de esta aparición es que no se le suelen ver los pies. Sí, Solamente ese tipo de... Ay, mira, se ha colado el gatito. mi gato también forma Ese, parte de Conexión Frecuencia Oculta. ese, ese fenómeno no se ha dado muy lejos de aquí, ¿eh? En Cádiz, en sus carreteras, y por Cádiz se ha dado ese fenómeno del monje, vista Se por da, muchísimas personas, ¿eh? de hecho está el número 4 en casos que se dan, ¿no? O sea que se da bastante. Y es algo repetitivo. De hecho, en Santipetri, si recordáis la pequeña investigación que hicimos en Santipetri, mucha gente hablaba de la presencia de un monje. Yo que estuve en el poblado de Santipetri, es precioso, deberíamos de volver, aunque sea solo para tomar unas fotografías, pero el cuerpo pide volver. Y es muy bonito, ¿eh? Y la iglesia que todavía está allí también, y es muy bonito. No conseguimos nada Claro. aquella noche, todo hay que decirlo, No, pero la verdad es que pero
Fue un poco, que no fue una investigación seria al 100% de que lleváramos todos los equipos ni nada. Quizá deberíamos hacer eso. Deberíamos de plantear una investigación totalmente con todos los equipos y con todos los procedimientos y hacerla. Oye, ¿se me ve bien o muy oscuro? A ver, parece que se te empieza a ver un poco oscuro. Vale, voy a encender una lamparita auxiliar que tengo aquí, ¿vale? Para no encender Vale, tanta luz. no te preocupes. Mejor, Mejor, ¿verdad? mejor. Bueno, seguimos con la lista. Y en este caso vamos a hablar de la posición. Ya entramos en los 3 primeros, ¿vale? Ya estamos en los más importantes, los que más se dan alrededor de todo el mundo. Y este precisamente donde más se da, donde más casos se dan es en Estados Unidos, curiosamente. Creo que este va hilado con lo que te has preparado tú. Y este es el caso del sombrerero. El sombrerero es muy habitual, como he dicho, en Estados Unidos y muchas veces no va solo, sino que va acompañado de otras figuras negras, de otras sombras. Suele ser un hombre muy alto, vestido totalmente de negro, con un sombrero con alas. Normalmente este ser, esta presencia, desprende una maldad penetrante, normalmente algo que se le nota, ¿no? Que como que se siente mucha maldad. No sé si esto va un poco hilado con lo que tú traías preparado para hoy. Sí. Sí, en algunos casos sí, en otros casos no. Sí, lo que concuerda mucho es un patrón que ahora comentaré, pero sí tiene que ver y sobre todo en una parte del atuendo de ese ser. Perfecto, pues se cree que este ser puede estar relacionado con el vudú haitiano. Quizás por eso, por los inmigrantes haitianos en Estados Unidos, es un fenómeno que se produce tanto allí. Y es que dentro del vudú haitiano, de Haití, existe la figura del varón Sanedí. Este varón Sanedí, en la cultura haitiana, es un dios de la muerte. Alguien que suele mediar entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, el mundo del más allá. Y suele presentarse, os digo, si puedo subir imágenes, las estaréis viendo ahora, ¿vale? Suele presentarse de una forma muy similar a como nos comenta la gente que ha tenido presencia de este sombrerero. La figura negra, alta, cara esquelética, normalmente no tiene ojos, solamente tiene la cuenca de los ojos y sombrero de copa. Oye, me sorprende mucho de que este ser, digamos, vaya por delante del monje, ¿eh? Sí, se producen más. También hay que tener en cuenta que al ser un caso que se produce mucho en Estados Unidos, pues eso lo sitúa muy alto en el ranking, ya que Estados Unidos, pues, es un país enorme. Pero sí que puede estar relacionado con el vudú haitiano. A mí me cuadra, ya que allí hay muchas inmigrantes y gente trabajando, viviendo, que son de Haití o de ese tipo de zona que, bueno, pues ha arrastrado de su cultura ese tipo de rituales. Luego, el número 2, el número 2 que puede estar muy relacionado con el artículo que subimos ayer a Diario Área Campo de Gibraltar. Para los que no lo hayáis visto, lo tenéis colgado en nuestras redes sociales. Aprovecho para recordaros que aparte de por el Facebook de Radio Son los Barrios, nos podéis seguir también por nuestro Facebook Frecuencia Oculta Misterio Sur o por nuestro Twitter, ¿verdad, Rubén? Sí, @misteriosur4 _. Exactamente, podréis ver que hicimos un artículo hablando de las luces que se han producido estos días en la comarca y en el país. Aparte de eso, bueno, pues el número 2 en el ranking, o sea, el número 2 es el segundo caso que más se produce en el mundo, son los grises. De hecho, en uno de nuestros programas incluso sacamos un cuadro de una persona que nos contaba su relato y la verdad es que es escalofriante lo de cientos de relatos que hay bueno, cientos de miles de relatos de esos seres. Pues sí, de hecho se cree que entre un 2 y un 5% de la población mundial, que normalmente hace una media en que un 4% de la población mundial ha sufrido o ha tenido una experiencia con estos seres, con los llamados grises. Como ya sabéis, los que estudiáis un poco más la ufología, ¿no? a fondo,
y sepáis más de los temas estos de conspiración y ufológicos, los grises pues se les conoce como unos seres que trabajan para unos seres superiores. Digamos que estos seres, los grises, pues se encargan más de hacer pruebas con nosotros, pruebas de ADN, alteraciones genéticas, ya que la mayoría de las personas, que como veis, que es el segundo caso que más se da alrededor del mundo, hablando de un 4% más o menos de la población, o sea, mucho, arrastran recuerdos al día siguiente, y no solamente eso, sino la famosa marca de cuchara. Una marca como en la piel, como de forma de cuchara, en la que te falta como partes de piel, ¿no? Que te falta como si te hubieran hecho un raspado de piel, o si no, también los famosos triángulos enrojecidos en el cuerpo. Sí, la verdad, como te comentaba, de estos casos nos hemos topado con muchísimos y son casos donde muchísimas personas que no se conocen de nada describen casi lo mismo y el mismo ser. Es lo más curioso de estos fenómenos. Pues sí, la verdad es que son de los más curiosos, ya que algunos incluso se han llegado a ir más allá, ¿no? Y ser abducciones, ¿no? Pero bueno, ahí está, es el número 2 que más se produce en el mundo. Y oye, para que la gente que sea un poco más escéptica con el tema ufológico, pues ahí están los datos, ¿no? Ahí están los datos y yo me quedo con el relato que te he comentado de aquella pintora que nos contó de su experiencia con los grises y cómo lo plasmaba en el lienzo y pudimos ver, gracias a su arte, pudimos ver lo mismo que ella vio, pero en un cuadro en este Exactamente, caso. exactamente. Bueno, ya llegó el momento de pasar con el número 1, la aparición o el visitante que más casos ha registrado en todo el mundo. No es otro que los seres sombra. Los seres sombra, pues no son más que, como su nombre indica, son sombras que se suelen situar a los pies de la cama o sentados al lado tuya mientras duerme, o en la puerta de tu dormitorio o al fondo de un pasillo. Normalmente suelen presenciarse en la cama, lo cual esto, ahora hablaremos de ello, quizás tenga una pequeña explicación. Y es que estos seres también son conocidos como los vigilantes. O sea, a lo mejor quien no haya escuchado por seres sombra, quizás por vigilantes sí los conozca más. Se los conoce también como los vigilantes porque no hacen otra cosa más que estar sentado y mirarte fijamente. Pues muchísimas historias también que hemos recibido de ello. ¿Y quién no ha visto o ha creído ver en un momento de su vida una sombra que lo observa o algo más oscuro de lo normal en su cuarto? La verdad que es un fenómeno que me lo esperaba y no me lo esperaba, de verdad, para qué te voy a mentir. Y, y cuando me comentaba si sombrerero tenía algo que ver con lo que traía, pues yo creo que si metemos en la costelera este último que has dicho, de la sombra, y sombrerero, sale lo que en Estados Unidos se denomina Hatman. Hombre, claro, recuerda que lo que he comentado el caso de sombrerero, que normalmente hay veces que aparece solo, pero también normalmente aparece acompañado de otras sombras, que pudieran ser perfectamente pues seres sombras también. Y lo que se dice de este ser, que en un principio se cree que es un ser demoníaco o un parásito astral, también se Ujú. suele denominar. Es como tú dices, que me comentaba antes, que si este ser infundía miedo. Y suele infundir miedo cuando te mira. De hecho, hay muchísimos relatos en los que lo ven pasar como si tu casa o tu habitación fuera una simple calle más. Cruza de habitación en habitación y luego desaparece. Pero en el momento que se queda mirando, hay muchísimas personas que describen los mismos rasgos. Ojos entre rojos y amarillos, ropa negra. Cuando se para, mientras están en movimiento, ellos dicen, casi todo el mundo que hemos recibido relatos suyos, que no se distingue nada. Solo se puede distinguir en el momento en que se paran. Y se distingue perfectamente ropa negra y ese gorro. También lo describen con rasgo físico masculino. Y lo que a mí me ha llamado mucho la atención y he de reconocer que no lo sabía es que Wes Craven, ¿sabe quién es? No. El creador de Freddy Krueger tuvo una experiencia con este Sí, ser.
De hecho, por el nombre no lo conocía, pero sí sabía que el creador de Freddy Krueger se inspiró en este personaje, el sombrerero, para crear a Freddy. Pues según, fíjate tú, acaba de ocurrir ahora, según he estado leyendo, se inspiró en Hatman, en el hombre sombrero. Efectivamente, efectivamente. De eso, la historia esa Pero sí es verdad que sí la conocí. no fue porque se la contasen, no fue porque la leyera, fue porque tuvo una experiencia con este ser. Entonces me puse cuando dijimos vamos a hacer un programa y tal de seres, yo me quedo con este ser. De todas maneras te voy a contar algo muy personal, ¿vale? Yo no he tenido ninguna experiencia con este ser, pero tanto Ujú. tú como yo, y no voy a decir el nombre, pero sabes a quién me voy a referir, mi primo, ¿sabes quién es? Sí, Con sí. 8 años tuvo una experiencia con este ser. De hecho, él no lo vio quieto, no le vio la cara, pero vio cómo cruzaba desde un pasillo hacia finales del salón. Entonces, Efectivamente, él no lo comentó, sí. es algo que a mí me quedó por aquel entonces muy, muy marcado, y cuando hemos decidido hacer el programa me he ido directamente para este ser. Y este ser es muy conocido en Estados Unidos y se le da mucho también cierta relación con la parálisis del sueño. ¿Sabe lo que es, obviamente, la parálisis del sueño? Claro, por eso decía que quizá lo de los seres sombra puede tener cierta explicación, ya que se suele dar en la cama, a los pies de la cama, sentado al lado de la cama tuyo, y que quizás pues eso se produzca por la parálisis del sueño. Yo creo que la parálisis del sueño tiene una base científica, una razón médica. Sí, tiene De una hecho, razón yo la he médica. sufrido, en épocas de estrés la he sufrido. Sí, yo también, yo también. Realmente no es otra cosa que tu mente se despierta antes que tu cuerpo. Entonces te quedas en un estado ahí de como de medio dormevela en la que se suelen dar alucinaciones. O al menos esa es la explicación ¿Sabes oficialista cómo que se se le hace. dice? ¿Sabes cómo se dice en México? ¿Cómo? Se me subió el muerto. Exactamente, sí. Pues Así se mira, le conoce. una de las leyendas que envuelve a este ser es que en una, digamos, ¿cómo decirlo? En un campo de refugiados de la etnia Hongo, no sé si Ujú. lo he dicho bien, creo que sí, Hongo, en Sí, Estados Unidos, durante ciertos días empezaron a decir que por allí se estaba viendo a este ser, Hatman, hombre del sombrero, sí. y en poco menos de una semana hubo más de la mitad de aquel poblado murió mientras dormía. Poquísimas semanas. Entonces se les relaciona un poco también con el que te absorbe la energía mientras duermes, o directamente, como el personaje de Freddy Krueger, puede acabar contigo mientras duermes. Claro, para que veamos, y puede ir muy atado a esto del vudú haitiano, ¿no? Esta figura de esta especie de dios de la muerte, o esta conexión entre los dos mundos, ¿no? El mundo de los vivos y el mundo de los muertos, que quizás pues te ayuda a pasar o no lo sabemos. La Pero, verdad que seguiremos investigando un poco sobre el tema para cuando volvamos a la normalidad y volvamos a recuperar frecuencia oculta. Ya sabéis que este formato aún así se va a seguir manteniendo. Pues hablar un poco más en profundidad de él. no me he quedado ahí tampoco y he querido ir un poquillo más allá, preguntar a la gente si, bueno, si le había pasado en diferentes grupos. Sí, de hecho nos han llegado testimonios, ¿verdad? Claro que sí, la gran mayoría no ha sufrido parálisis del sueño. De hecho, hoy tenemos 3 aquí, pero hemos recibido algunos más que otros. Incluso estoy recibiendo ahora mismo mientras estamos haciendo el programa. Y no tiene nada que ver con la parálisis del sueño tampoco. No quiero decirse que se da siempre con la parálisis. Da coincidencia que en algunos casos sí. De hecho, la parálisis refleja tus mayores temores. ¿Y qué te parece si leemos, por ejemplo, este de Daniela Escobar, que nos Sí, dice que era una niña cuando estaba durmiendo junto a mi hermano y sí. de repente vi algo pequeño en la puerta, por lo que parecía una especie de duende. De repente esa pequeña forma que vi junto a la puerta se empezó a mover y creció hasta el techo. Me di cuenta rápidamente que tenía un sombrero
y hasta el día de hoy no sabía que lo habían visto más personas. Pues una experiencia, como veis, una de tantas que han presenciado este ser, la sombrerera. Pues ya sabéis a qué puede estar relacionado. También otra persona que sí nos ha pedido que guardemos su identidad. Anonimato. Nos comenta que su expareja le contó una vez que estando con su madre vio a este ser con sombrero y que cuando la madre fue a empujarlo directamente desapareció. Ella pensaba que era mentira, que era cosa exagerada, hasta que en un famoso programa de televisión vio un relato similar con otras personas. Para que veáis. Y tantos otros como Sergi nos comentan que lo vio con 6 años. Entonces, con 6 años. Hay muchos relatos de muchas personas que lo han visto cuando pequeño. De hecho, el que te he contado de mi primo lo llegó a ver con 8 años. Y son demasiadas personas, más personas que lo vieron de cuando eran más pequeños que ya siendo adultos. De hecho, como veis, es el tercero que más se repite alrededor del planeta, ¿no? Y como veis, pues puede estar dado a esto. Yo la verdad que le doy una buena explicación lo del vudú, ¿no? Una figura quizá, una especie de semidios. No sabemos, ya digo, seguiremos investigando esta figura. Cuando recuperemos el formato de Frecuencia Oculta, pues hablaremos de ella más en profundidad. La verdad es que merece un programa. Aquí no nos podemos extender mucho, pero no es la idea. Un programa. Exactamente. Bueno, ya para terminar os pondremos aquí un pequeño vídeo de que el compañero Santiago, pues bueno, no está pudiendo conectar con nosotros. Está bien, ¿vale? Vaya a verlo ahora en vídeo, el que manda un saludito y un mensajito de ánimo, pero tiene problemas técnicos y no puede conectar con nosotros. Esperemos arreglarlo dentro de poco y que se pueda unir a Conexión Frecuencia Oculta. Pues nada, si les ha gustado, esperamos ver sus comentarios a la gente. Intentaremos volver cuando todo esto nos lo permita. La verdad que sin prisa. Ahora mismo hay cosas más importantes que solucionar. Un saludo muy grande a todo el mundo, a mi familia que lo estará viendo también, a nuestros más fieles seguidores. Y nada, y que no se olviden tampoco de compartir, que es muy importante. Compartir y comentar, queremos saberlo, ¿vale? Vamos a estar ahí a las 11 dándole caña al chat, ¿vale? Que sepáis que vamos a estar ahí y nada. Me acabo de dar cuenta de que casi ni me veo porque está oscuro y no me has dicho nada. Bueno, pues desde aquí un saludo y nos vemos en la siguiente Conexión Frecuencia Oculta. Chao. Pues muy buenas, compañeros, muy buenas a todo el mundo, que aunque últimamente no estoy apareciendo en el programa con mis compañeros Agustín y Rubén, no estoy enfermo ni nada, estoy en casa metido, lo único que con el tiempo pues espero participar, ya que soy una persona que hasta hace 2 o 3 días tengo Facebook. El coronavirus me ha hecho tenerme que hacer un perfil de Facebook, ya que yo con las redes sociales tipo Facebook, WhatsApp, Twitter, no soy muy afán. Y de aquí pues nada, que mantengamos nuestra mente fuerte y ánimo, que de esto vamos a salir. Y cuando alguien se sienta un poco malestar por lo que está pasando en la situación, os animo a que os pongáis vídeos de gente que ha logrado logros inalcanzables, ¿no? Gente que por desgracia han tenido un accidente, les han amputado cualquier parte de su cuerpo y después han logrado ser grandes atletas. Venga, un saludo a todos y ánimo. Radio Sol Los Barrios es tu radio.